Les damos la bienvenida en esta oportunidad a cada uno de nuestros hermanos, amigos que a través de las redes sociales están siguiendo estos programas, estos estudios del libro de Romanos que ya hemos iniciado semanas atrás y estamos avanzando ya en el estudio de este libro. A estas alturas del estudio Romanos nos encontramos en el capítulo 5, la segunda parte ya, donde veremos que el apóstol Pablo hace una ilustración acerca de la validez de la justificación por fe. La forma como Dios salva a la humanidad es a través de la justificación por medio de la fe. A estas alturas del capítulo 5 del libro de Romanos, ya el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha explicado muchas cosas, ha despejado muchas dudas, como acerca del juicio, cómo será el juicio en las diferentes épocas, edades, culturas, a las diferentes personas, como son los gentiles, los judíos. Ya hemos visualizado eso a través del libro de Romanos y nos dice que todos, ante el juicio de Dios, estamos condenados. Todos somos culpables y no hay quien escape al justo juicio de Dios. Todos necesitan ser justificados ante el Señor por medio de Jesucristo. También nos ha explicado acerca del judío y la ley y sus tradiciones, qué papel juegan en lo que es la justificación, la salvación. Ya ha sido aclarado esto, ¿no? Que el judío no tiene ventaja alguna sobre el gentil por tener la ley, por tener una tradición histórica muy bendecida. Hay ventajas históricas, sí, pero en cuanto a la salvación está igual que cualquier otra persona, porque Dios no hace acepción de persona en su juicio. Hemos visto también y se ha aclarado cosas como la ley y la justificación. La ley fue dada no para justificar al hombre, no para salvar al hombre. La ley fue dada para mostrar la pecaminosidad del hombre, para mostrar y hacer conocer al hombre cuán pecador es. Hemos visto también puntos como la salvación en el Antiguo Testamento, cómo Dios salvó en el Antiguo Testamento y cómo Dios salva en el Nuevo Testamento. Hemos visto que la salvación es una, a través de la fe. Siempre ha sido la justificación por medio de la fe. Esto no ha cambiado. También el apóstol Pablo en esta carta ha aclarado que la salvación que se predica en el Evangelio, que es por la justificación, no desecha la ley, no desecha el Antiguo Testamento, no hace división entre un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Es un mismo Dios, es un mismo propósito. Ahora surgen ya otras interrogantes. Ya estamos en el capítulo 5 y vienen otras interrogantes. El Evangelio de salvación, la justificación del hombre, implica que por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, muchos, los pecadores, pueden ser declarados salvos, justos. Y eso un poco que genera ciertas dudas, mucho más en los judíos, que cómo por la justicia de un solo hombre, la humanidad pueda ser declarada justa. Va a explicarnos y hacernos entender que así como por la desobediencia de un hombre, toda la humanidad fue declarada condenada, culpable, así también por la obediencia de un hombre, Jesucristo, la humanidad que cree en Él es declarada justa, justificada, salvada. Y para eso vamos ya a lo que es el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 12. Comenzamos de la siguiente manera, dice así la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es importante poder entender este versículo. Es importante entender la palabra de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Nos da a conocer esto. El pecado ya existía aún antes de la creación en el cielo. Satanás fue el primer rebelde, el primer pecador contra Dios. Pero esto se había dado en un plano espiritual. Aún no había entrado en el mundo material. ¿Quién era cabeza del mundo material en la creación? Fue Adán. Adán fue puesto como cabeza de la humanidad. Fue el primer hombre creado, el primer representante del hombre ante Dios
era Adán. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Cuando Adán peca, ¿no? Simplemente ocurren cosas tremendas, ¿no? La naturaleza pecaminosa se apodera de Adán. Adán, que era un hombre puro, justo, se convierte en un hombre pecador. Su naturaleza se hace pecadora, es decir, una inclinación fuerte hacia el pecado. Adán peca, Adán se hace acreedor a la culpa y al castigo por el pecado. Con este pecado entra la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir que cuando Adán peca, cuando Adán cae, la muerte, junto con ese pecado, la muerte toma parte en la humanidad. Adán fue creado con vida eterna. Mientras Adán se mantenga puro, obediente a Dios, sometido a Dios, Adán tendría vida eterna. Pero el día que desobedeciere, Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás. Y cuando dice morirás se refiere a muerte física y muerte espiritual. Muerte física quiere decir que este cuerpo un día se desgastaría, se deterioraría y moriría. Muerte espiritual, la condenación eterna del alma de Adán. Entonces, la consecuencia del pecado fue la muerte. Y así la muerte no solamente se quedó en Adán, sino pasó a todos los hombres. La muerte entonces es consecuencia del pecado. ¿Sí? La experiencia física de morir es una realidad que todo ser humano, todo descendiente de Adán, que somos toda la humanidad, un día la saborearemos. Tendremos que pasar muerte. La única explicación por qué todos los seres humanos tienen que morir, ¿no? Si Adán fue el que pecó, debiera morir solo Adán. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Adán cometió un pecado. Él fue acreedor a la pena de muerte. Pero dice que no solamente pecó Adán el día que Adán pecó, sino toda la humanidad pecamos con Adán. Todos pecamos en Adán, toda la descendencia. Llevamos una condena de muerte. Alguien dirá, pero yo no pequé. Fue Adán quien pecó. No es justo. La razón es porque Adán es nuestro representante. Cuando Adán peca, todos pecamos. Eso es el pecado original o el pecado heredado. Todos heredamos el pecado de Adán. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? La evidencia es que todos morimos. Todos los seres humanos somos mortales. Estamos en muerte espiritual, en condenación espiritual y en muerte física también. La idea es esto. Como nuestro representante legal ante Dios, todo lo que le ocurrió a Adán nos ocurre a nosotros. Adán pecó, nosotros pecamos en Adán. Adán muere, nosotros morimos también con Adán. Adán fue condenado, nosotros también tenemos esa misma condena. Alguien seguirá diciéndome, eso no es justo. Bueno, aquí se aplica el principio de representatividad. Y eso es tan común aún hoy en nuestros días. Vivimos en una nación en la cual hay un presidente. Si mañana o pasado el presidente hace un préstamo a una entidad bancaria mundial, el presidente cumple su tiempo de gobierno, se va. ¿Quién queda endeudado? ¿El presidente o todo el país? Todos, ¿sí? Todos. ¿Por qué? La deuda es de todos los peruanos, no es solamente del presidente. ¿Por qué? Porque no es nuestro representante legal. Igual en los deportes. Un representante de nuestra nación, la selección de tal deporte va a representarnos a tal o cual lugar. Si ganamos, si gana la selección, gana el equipo, ¿qué decimos? Ganamos. Y si pierde, perdimos, todos perdimos. Ese se llama el principio de representatividad. Por ese principio, entonces, en Adán todos hemos pecado. Adán es condenado, todos somos condenados, ¿no? Entonces, aquí hay algo mucho más de que simplemente considerar al pecado algo que hago, algo que transgredo, es algo más.
El pecado, un concepto más del pecado agrega el libro de Romanos, que el pecado es algo que está en nosotros, algo que forma parte de nuestra misma naturaleza, algo que viene con nosotros desde nacimiento, es algo que heredamos. El pecado y la condenación no es solamente los hechos pecaminosos. Los hechos pecaminosos son la evidencia de esta realidad que nos explica el capítulo 5 de Romanos, que el pecado está en el ser humano, es parte de nuestra vida, la heredamos con Adán, no solamente el pecado, sino la naturaleza pecadora y también la condena por el pecado. Entonces el asunto del hombre, la condición, la situación del hombre no es tan simple como si peco o no peco. Creemos a veces que nos convertimos pecadores por el primer pecado que cometemos. No es así. El hombre peca porque es pecador por naturaleza. No se convierte en pecador con su primer pecado. El primer pecado es la evidencia de que nacemos, somos pecadores. Ahora el apóstol Pablo va a hacer un paréntesis explicativo en el versículo 13 para adelante, ¿no? Versículo 13 para adelante, el apóstol Pablo comienza a explicar, ¿no? Hasta el versículo 17 comienza a explicar esto de la representatividad y cómo es que por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos somos pecadores, y por la obediencia de un solo hombre, Jesús, todos somos justos. Bueno, entonces va a comenzar de la siguiente manera. El versículo 13, por favor, escucha atentamente y léalo también en casa. Dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Gloria al Señor. Entonces, aquí para explicar, hace una referencia a la ley. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Antes que Dios dé la ley escrita, los 10 mandamientos y más leyes, ya el hombre pecaba. Desde Adán, el hombre ha estado pecando. Para los judíos, sinónimo de pecado era sinónimo de desobediencia a la ley. Y sinónimo de ser justificado, ser salvado, era la obediencia a la ley. El asunto de condenación y salvación, el judío lo circunscribe a la ley. Pero aquí el apóstol Pablo quiere demostrar de que lo que es la condenación o la salvación tiene un trasfondo mucho más allá de la ley escrita. Sí, mucho más allá. Entonces, cuando dice esto, antes de la ley había pecado en el mundo, ¿no? Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es lo lógico. Es lo lógico para la mente judía. Pero va a demostrar algo, de que la condenación de la humanidad no tiene relación con la ley escrita, dada a Israel, ¿no? Por tanto, ni la condenación ni la justificación o la salvación tienen que ver con la ley escrita en tablas. No hablamos de la ley escrita en el corazón, no se está refiriendo a esa, o en la conciencia del hombre, ¿no? Lo que quiere dar a entender aquí al judío que se jactaba de la ley y que todo lo ponía de por medio de la ley, decirle que el problema del pecado en el hombre, de la condenación, va más allá de lo que es la ley escrita. Y dice en el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, si para el judío piensa que la condenación viene por transgredir la ley escrita, ¿no? Pablo dice, no es así, porque antes de la ley ya había muerte. La ley desde Adán hasta Moisés no había ley escrita, reinó la muerte. Dice, los hombres morían, teniendo en cuenta que la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos mueren, todos los seres humanos fallecen. ¿Cuál es la explicación que da el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Es que la causa de la muerte de la humanidad es la culpa, la pena por el pecado, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Todo ser humano muere.
Aún los niños que no tienen conciencia todavía también mueren. Y aún más, los fetos que están en el vientre de una madre también mueren, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos condenamos por quebrantar algún mandamiento? No, quiere decir que la condenación de la humanidad va mucho más allá de quebrantar un mandamiento o alguna desobediencia o algún pecado, ¿no? El concepto de pecado que tiene que ver con la condenación de la humanidad es más profunda. Va a la raíz del problema, a Adán. El pecado de Adán es heredado, es transmitido. El pecado original. Por eso es que muere un niño. Por eso es que muere un feto. Hay quienes piensan que uno es condenado por nuestros propios pecados. Es cierto, sí, es cierto, pero eso no es la única verdad. Un día Dios va a condenar a la humanidad por nuestros pecados, según nuestras obras, que son la evidencia de algo más profundo, y que aquí en este capítulo 5 lo está explicando. No solamente nos condena en nuestras obras, sino que ya traemos una condena que es heredada, la herencia del pecado original de Adán y Eva, ¿no? Podríamos pensar que uno será condenado, uno muere, tanto espiritualmente, porque comete pecados, pero va mucho más profundo. El caso del recién nacido, el caso del aunque esté en el vientre de su madre, ¿por qué muere? Porque es pecador, porque tiene una condena, la condena de Adán. Carga con esa condena, la condena de Adán, ¿no? Por eso es que muere. Entonces el pecado va mucho más allá de hacer actos malos, pecaminosos, sino es simplemente, el pecado es parte de la humanidad, parte de nosotros. Si pensáramos que nosotros somos condenados por nuestro primer pecado consciente que cometemos, entonces la conclusión lógica sería que los niños nacen con vida eterna, que son inocentes, pero no. Los niños que están en el vientre, ante Dios, no son inocentes, nacen con una culpa heredada. Ante los hombres sí, son inocentes porque no han cometido en la práctica no han cometido ningún pecado. Pero ante Dios, legalmente, ante el juez de toda la tierra, los niños nacen en pecado, es decir, con una carga, una herencia de pecado. Y la prueba de esto es que los niños también mueren. Si el niño naciese puro, que eso es imposible, no se da, entonces los niños nacerían con vida eterna y recién perderían la vida eterna cuando cometan su primer pecado. Eso es una herejía. Eso es una herejía. No es así, ¿no? Todos nacemos con pecado. Nacemos pecadores. Nacemos con una condena ya de por medio. David declara lo siguiente en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. El salmista David sabía esta doctrina, esta enseñanza. Él sabía que desde el vientre de su madre, aún en la concepción, él era pecador. Desde la concepción era pecador. Y esa es la enseñanza correcta. Desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. El pecado es parte de la humanidad. El pecado va mucho más allá de hacer lo bueno o hacer lo malo. Nuestros pecados prácticos simplemente confirman esta realidad que nacemos en pecado, nacemos en condenación. Por eso la humanidad necesitamos urgentemente a Cristo. Necesitamos ser justificados por Cristo. Muy bien. Y aquí surgen otras interrogantes, ¿no? Bueno, los niños nacen pecadores, son concebidos pecadores. ¿Se salvan los niños que mueren o se van al infierno? Bueno, la enseñanza bíblica no lo dice claramente, pero en muchos versículos bíblicos, muchos ejemplos nos dan la idea de que los niños pequeños se salvan. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. El rey David, cuando oraba por su niño, él afirma, ¿no? Él afirma que su niño se va con el Señor, ¿no?
Yo voy a Él, pero Él no vendrá a mí, dice, ¿no? Haciendo alusión de que Él ya está con el Señor y un día el rey David también irá a ese lugar, ¿no? Entonces, si los niños pequeños se salvan, que hay evidencias bíblicas, hay algunas indicaciones bíblicas de lo que los niños pequeños se salvan, es por gracia, no porque sean puros, no porque sean sin pecado, no porque sean angelitos, como a veces la tradición nos ha enseñado. Ellos son puros limpios. Bueno, ante la humanidad, ante la práctica, sí son puros limpios porque no han cometido ningún pecado, pero legalmente ante Dios son pecadores, son culpables. Y si se salvan es también por la gracia de Dios, no porque sean limpios puros. Algo que no lo entendemos, no hay una explicación detallada de esto en la Biblia, pero sí nos da a entender que los niños se salvan, los pequeños, y que eso es misericordia de Dios. No es por derecho de pureza, no es por derecho de no tener pecados. Sí, son pecadores, pero si se salvan por la gracia, misericordia de Dios. Es decir, es algo que no lo merecen. Por tanto, todos hemos cometido un pecado en Adán. Toda la humanidad ha pecado en Adán, legalmente, ante el juez de toda la tierra. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque la transgresión de Adán fue un pecado práctico. La transgresión de los hijos de Adán, el resto de la humanidad, es en él, ¿no? Representados en Adán. Por eso dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El cual Adán es figura, es una imagen, una representación simbólica de Cristo, quien había de venir, ¿no? Jesucristo había de venir. Es una imagen simbólica, es una imagen comparativa, pero en un sentido opuesto, en un sentido antitético también lo llaman, ¿no? Es una representación opuesta de lo que es Cristo, ¿no? Como hombres naturales, entonces, todo lo que le ocurrió a Adán nos ocurre a nosotros, a los seres humanos naturales. Adán pecó, pecamos en Adán. Adán fue condenado, somos condenados con Adán. Adán adquirió una naturaleza pecadora, o la carne, lo que le llamo. Todos los hijos de Adán adquirimos esa naturaleza pecadora por el principio de representatividad legal, poder en el nombre de Jesús, ¿no? Pero también en Jesucristo, todos los hombres justificados por Cristo, que hemos creído en la justificación, que hemos aceptado el regalo de Dios, decimos que todos los que estamos en Cristo ya no estamos en Adán. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos ya no en Adán, sino en Cristo. Y todo lo que le ocurre a Cristo nos ocurre a nosotros por fe, ¿no? Cristo murió por nosotros en la cruz, nosotros morimos con Cristo. Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo. Cristo fue declarado justo, nosotros también somos declarados justos. Es un orden. Por eso dice, es figura, Adán, del que había de venir, una figura opuesta, de representatividad en cuanto a la ley y en cuanto a la justicia de Dios. Lo explica de mejor manera el versículo 15 para adelante. Mire lo que dice. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces aquí nos está explicando, la gracia de Dios no puede compararse con la transgresión de Adán. Si bien es una figura, pero es una figura opuesta. Una figura opuesta, la de Adán y la de Cristo. Pero sirve para comparar en esos polos opuestos. Por ejemplo, por un transgresor, Adán, murieron todos los seres humanos. Pero por el don de Dios en Jesucristo, fue este don, el regalo de Dios, la justicia de Dios en Jesucristo. Esto vino a causa de muchos transgresores, ¿no? Muchos transgresores. El versículo 16 nos dice algo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación.
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La gracia de Dios tampoco tiene comparación, no se compara con las consecuencias del pecado. Un solo pecado, el pecado de Adán, trajo juicio y condenación para toda la humanidad. Pero la gracia inmerecida, la justicia de Dios en Cristo Jesús, vino a causa de muchos pecados y de muchas transgresiones. Vemos cómo es el concepto opuesto. Un solo pecado trae condenación a miles, a todos. Pero la justicia de Dios, la justicia de Cristo, vino a causa, fue por causa de las muchas transgresiones, ¿no? Tremendo esto. Y el versículo 17 nos dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, a los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. La transgresión de Adán dio origen al reinado de la muerte, nos dice acá. Pero la obediencia de Cristo dio origen o trajo de por medio vida abundante a todos los que le reciben, a todos los que creen. Y aquí es importante, ya en la conclusión, en el versículo 18, concluye ya la explicación, la ilustración, en el versículo 18, en el cual ya concluye, y el objetivo de esta conclusión es explicar la acción de Dios de justificar a muchas personas, ¿no?, en base a la obediencia de una sola persona. Y dice así el versículo 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. En otras palabras, estar en Adán. ¿Qué es estar en Adán? Es estar aún en nuestros pecados, aún en transgresión, aún en condenación. ¿Y cómo es que estamos en Adán? Estamos en Adán por medio del nacimiento físico. Todos los que nacemos de mujer, todos los que nacemos en este mundo, estamos vinculados a Adán por el nacimiento físico. Es decir, todos los seres humanos estamos en Adán. Cuando nacemos, todo ser humano que nace está en Adán, está en condenación, está en pecado, se dice. Es estar en condenación. Pero estar en Cristo, ¿qué nos vincula? ¿Cómo estamos en Cristo? ¿Por medio de qué? Por medio del nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, quiere decir cuando usted confía, cree, deposita su fe de salvación en Cristo y le acepta como el Señor y Salvador de su vida, usted deja de estar en Adán y espiritualmente usted nace de nuevo con Cristo. Para estar en Cristo hay que nacer de nuevo. Y esto es en todos los creyentes. Esto es para todos los que creen. Está abierto para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y esté en ese momento en Cristo. Estar en Cristo es estar justificado, es estar salvo. Estar en Adán es estar en condenación. Y el versículo 19 acota lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí habla una palabra clave: constituidos. ¿Qué es ser constituido? ¿Qué es constituir algo? Es dar determinada calidad, determinada condición. Dios nos da la condición de pecadores o nos da la condición de justos. ¿Cómo? Por la desobediencia de Adán, todos los hijos de Adán, por el nacimiento físico, Dios los constituye, los declara pecadores. Aunque no hayan cometido todavía su primer pecado, pero son declarados pecadores, legalmente ante Dios, constituidos legalmente ante Dios. Todos los que están en Cristo, los que nacemos de nuevo, Dios nos constituye, por el nuevo nacimiento en Cristo nos constituye justos, justificados. Todos los que confían y creen en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, hasta aquí, la palabra de Dios nos ha aprobado de que es lógico, es justo que a través de uno
que fue fiel, obediente, el resto de la humanidad que cree en Él puede ser declarado justo como Él, por la representatividad. Porque así como en Adán somos declarados pecadores, en Cristo somos declarados justos. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Y ya para terminar, el versículo 20 y 21 nos habla acerca del propósito de la ley y la venida de la gracia. Mire lo que dice el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El propósito de la ley no fue para que el hombre intente salvarse cumpliéndola, sino para que el hombre tenga convicción de pecado. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, abundase la convicción de que soy pecador, para que esa convicción de que somos pecadores sea evidente y abunde en el corazón del ser humano. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. El hombre debía ver su condición de pecador y podía a través de la ley ver su condición, ser redarguido de pecado. La convicción de ser pecador aumente en el corazón del hombre. Eso lo llevaría a la gracia, a buscar la gracia de Dios, a recibir la gracia de Dios en Jesucristo y poder obtener vida eterna mediante la justificación de vida en Cristo Jesús. La ley tuvo ese propósito y tiene ese propósito, ver nuestra condición de pecado y llevarnos a Cristo. Cuando se nos predica el Evangelio, es necesario entonces que la ley nos muestre que somos pecadores, que estamos condenados, mas hay alguien que pagó la ley, el precio de la ley, el castigo de la ley por usted y por mí. Ese es Jesucristo. Y ahora, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Le pregunto, mi querido hermano, amigo, ¿en dónde está usted? ¿Está en Adán todavía o ya está en Cristo? Si está en Cristo, lo felicitamos y le animamos a seguir adelante. Si no está seguro o está seguro que está en Adán, le animamos y exhortamos a estar en Cristo, a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, a recibir ese regalo de la gracia, la justicia de Dios por fe en su corazón, a través de una declaración de fe. Y eso lo hacemos orando al Señor. Ore conmigo si aún no tiene seguridad de ser justificado, de ser un hijo de Dios. Dígale, sí, Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por ese plan de salvación, por haber muerto en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor. Creo en tu palabra, creo en tu evangelio. Creo, Señor, que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario, que viviste una vida justa para ser el justo, que puede salvarme a mí, que soy un injusto, un pecador, Señor. Y acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario como el único medio para ser salvo. Justifícame, Señor. Sálvame, Señor. Perdóname, Señor. Estoy arrepentido de mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por salvarme, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Esperamos que esta palabra nos esté afirmando nuestros corazones, esté afirmando nuestra fe en Jesucristo para la gloria de Dios. Dios le bendiga, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad que seguiremos compartiendo más de la palabra del Señor. Dios le bendiga, muchas gracias.